Estarían Marruecos. No se ve nada Es que ya bien. estarían Marruecos. Yo lo que quiero es la... Bueno, pues si os parece, vamos a continuar. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de la tarde de esta 23ª edición de las Jornadas Redes Innovaistic, con el título que podemos ver en pantalla, La dimensión de género en el sistema universitario, una cuestión de calidad. Damos la bienvenida también a quienes nos siguen a través del video streaming y les invitamos a que nos vayan haciendo llegar a través del chat luego durante el conversatorio sus comentarios y preguntas, por favor. Las políticas universitarias de calidad, como no podría ser de otro modo, se rigen por el principio democrático de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Obviamente, en sociedades con igualdad legal, con políticas inclusivas, como es la nuestra, no podemos entender estas cuestiones como innovaciones docentes de una manera estricta, aunque en cierto modo pues sí que lo son. Pero sí que tenemos la seguridad de que el futuro del sistema universitario español y europeo, tal y como nos ha contado esta mañana Tiscar Lara en su conferencia, desde luego pasa por una enseñanza personalizada a través del entorno personal de aprendizaje y, por tanto, inclusiva. Las personas aprendemos de diversas maneras, estrategias, recursos, y las aportaciones a la ciencia de los estudios y las políticas feministas resultan básicos para poder entender el papel que la dimensión de género aporta en todo este engranaje. En la conferencia de esta tarde pretendemos servir de foro para que juntos reflexionemos sobre todas estas cuestiones en la Universidad Española. Y para este conversatorio tenemos el honor de contar con dos profesoras investigadoras de gran trayectoria en esta materia. No solo por ser ambas académicas prestigiosas en dos áreas de conocimiento tan dispares como puedan ser la física y la didáctica de las ciencias sociales, sino también porque cuentan con experiencia en cargos de gestión de políticas de inclusión de la perspectiva de género en sus respectivas universidades. Por ejemplo, empezando por Antonia García Luque, que está aquí a mi derecha. Ella es vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Es doctora con mención europea por la Universidad de Jaén y defendió en 2008 la primera tesis nacional de arqueología del género, siendo esta una de sus líneas prioritarias de investigación. En 2010 se incorpora al área de didáctica de las ciencias sociales y ha sido durante 7 años la secretaria del Seminario Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén, que ha coordinado desde hace 5 y que ha sido reconocido en 2019 con el prestigioso Premio Menina por su labor en la lucha contra la violencia de género. Actualmente es directora académica del Máster Oficial de Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en la Violencia de Género por la Universidad de Jaén y allí coordina e imparte la asignatura Coeducación para intervenir en violencia de género. Asimismo, es vicepresidenta de la Asociación Red Gen de Didáctica de las Ciencias Sociales. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio de estrategias y metodologías empleadas en enseñanza-aprendizaje de didáctica de las ciencias sociales en la educación obligatoria desde una perspectiva de género, la coeducación, como hemos dicho, para prevenir violencias machistas y la coeducación patrimonial. Este compromiso con la igualdad de género le ha valido el premio Mujer Inspiradora otorgado por el diario Jaén a personalidades femeninas con trayectorias destacables, así como el premio Arco Iris por su compromiso con la diversidad de género en el ámbito educativo. Bienvenida, Antonia Tole. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y más a mi derecha tenemos a la profesora Ana Jesús López Díaz, que es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela y en la actualidad es profesora titular de la universidad en la Escuela Politécnica de Ingeniería del Ferrol, que depende o es parte de la Universidad de Da Coruña.
Es secretaria general de la Real Sociedad Española de Física y vicepresidenta del Grupo Especializado Mujeres en Física. Su labor investigadora se centra en el ámbito de la fotónica aplicada, especialmente a la conservación del patrimonio cultural. Entre 2012 y 2020 fue la directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad de Da Coruña, responsable de la elaboración del primer y segundo plan de igualdad de esa universidad y del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, también de la Universidad de Da Coruña. Llevó a cabo, además, diferentes acciones para incluir la perspectiva de género en la docencia y en la investigación de dicha universidad. Y es parte muy activa de la Xornada Universitaria Galega en Xénero que celebran todas las universidades gallegas públicas. Fue socia fundadora en 2015 de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Galicia, AMIT Nodo Galicia, que preside hasta febrero de 2022. Y recientemente ha recibido un premio, el 15º Galardón 8 de marzo, que otorga el Concello de Ferrol con motivo del Día de la Mujer. Fue una decisión tomada por unanimidad en el Consello Municipal da Muller por su labor en el ámbito científico y en el de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Animo a todas las personas que nos acompañáis a aprovechar el turno final de comentarios y de preguntas que abriremos cuando acabe el conversatorio, pues para todas aquellas cuestiones que os vayan surgiendo. Y yo me voy a limitar a mostrar datos, estudios, aquí en la pantalla que tenemos detrás, que apoyan todas las experiencias, ideas y reflexiones que nos van a traer estas dos prestigiosas académicas. Porque, como muy bien le hemos oído decir muchas veces, entre otras a Tania Berge, no data, no policies. Es decir, si no tenemos datos, parece que no se justifiquen las políticas de cambio. Así que es importante también que traigamos estos datos aquí a este encuentro y a este conversatorio. Además, les voy a ir haciendo unas preguntas abiertas con las que espero que puedan aportar toda esa experiencia y conocimiento en los ámbitos que hemos dicho. Así que, si estáis listas, bienvenidas también Ana Jesús, y gracias. Empezamos. ¿Sí? Bueno, pues ir haciendo uso de la palabra conforme entendáis. Y la primera pregunta sería, bueno, aquí tenemos... Voy a ir pasándolo así. Los datos, aquí por ejemplo, que nos muestran la feminización de la universidad. Cada vez tenemos más alumnas, cada vez en casi todas las ramas de conocimiento. ¿Podríamos hablar de una feminización de la universidad? Bueno, pues yo creo que hay que distinguir entre feminización y universidad, o sea, feminizada o feminista. Sí, hay más mujeres entre el alumnado, también entre el profesorado, pero eso no quiere decir que, digamos, sea una universidad feminista ni comprometida de verdad con la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Porque, bueno, hay mucho... Bueno, a ver, se ha avanzado mucho, tengo que decirlo, ¿no? Pero sigue habiendo pues muchos retos en la universidad, ¿no? No sé, hay un conocimiento, o sea, persiste, ¿no? O pervive un conocimiento pues androcéntrico, masculino, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la investigación. Bueno, las mujeres estamos infrarrepresentadas en los niveles, digamos, más altos, tanto de la docencia, ¿no? Hay muy pocas catedráticas aún. A pesar, ojo, de que las mujeres llevamos siendo mayoría en la universidad desde el año 88, más o menos. Llegamos al 50% en el alumnado, o sea que el argumento este de con el tiempo no, me parece que no funciona. Pues eso, que estamos infrarrepresentadas en los niveles más altos, pues eso, hay muy pocas catedráticas, también en muy pocas directoras de institutos de investigación, de centros, importantes. También hay pocas rectoras, aunque ahora hay más, pero hay muy pocas rectoras.
sigue habiendo un desequilibrio o digamos, una segregación, lo que llamamos una segregación horizontal, es decir, hay estudios muy feminizados y estudios muy masculinizados. Y, o sea, digamos que el alumnado no se reparte por igual, ¿no?, los distintos géneros por las distintas titulaciones, y eso es un problema, ¿no?, porque, vamos, ya, bueno, creo que lo comentaremos aquí más adelante. Y algo que no podemos olvidar también, y es que sigue existiendo, la universidad sigue siendo un espacio que no está libre de violencia de género, que a veces eso se olvida, pero eso es una realidad tanto en todos los ámbitos de la universidad. Entonces, bien, hay una serie de aspectos que, bueno, yo no diría que tenemos una universidad feminizada. Hay más mujeres, pero no está feminizada. Y después, bueno, también todos los mecanismos que hay en la universidad para, no sé, para progresar en la carrera académica, para desenvolver nuestro currículum, etcétera, todos esos están diseñados desde el punto de vista, como decía antes, masculino, es decir, el punto de vista del hombre proveedor y la mujer cuidadora, ¿no?, que sigue así. La mujer, pues eso, el hombre, o sea, un currículum en el que hay que ir acumulando más y más trabajo porque no hay que ocuparse del cuidado de las personas o incluso de uno mismo, porque siempre hay alguien que cuida de ti. Entonces, bueno, yo creo que no se puede hablar de una universidad feminizada. No sé qué opina Antonio. Bueno, yo opino como tú, que evidentemente tenemos una universidad feminizada en términos cuantitativos, pero esto no tiene un reflejo, si tú haces un análisis cualitativo, no una universidad feminista, como bien has dicho. Esto tiene un problema, es que tenemos una universidad feminizada, pero no despatriarcalizada, que son cosas diferentes. El problema de base es que si nosotros vendemos o nosotros proyectamos estos datos de más alumnas, y proyectamos unos datos de universidad feminizada, contribuimos de alguna manera a perpetuar esto que se llama en el feminismo el espejismo de la igualdad. Y es que, mayoritariamente, entre nuestro alumnado, yo he hecho una investigación, un estudio que tengo publicado, si le pregunta si consideran que la igualdad real y efectiva está conseguida en su aula, en la universidad, en el ámbito académico, en un 91% te dicen que sí. Aun teniendo un diagnóstico, que tenemos los planes de igualdad con diagnósticos, con todos los datos que aquí estamos proyectando, que nos muestra que hay segregación vertical, segregación horizontal y segregación salarial. Por lo tanto, este espejismo de la igualdad nos lleva a una cosa que se llama ceguera de género, y esta ceguera de género produce que lo que yo no veo, si yo no soy capaz de percibir las desigualdades, si no soy capaz de percibir las discriminaciones, entiendo que las políticas universitarias pro igualdad no son necesarias, porque ya está todo conseguido. Entonces, esto es como una coletilla que se muerde la cola, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de feminización de la universidad y tener en cuenta qué hay detrás de los datos y qué hay detrás de esa realidad. Es lo que ha dicho Ana, se produce el efecto tijera. A mayor categoría profesional, más vamos desapareciendo las mujeres. No solo es los estudios masculinizados y feminizados, sino qué está pasando con estas mujeres que somos malas que estudiamos, sacamos mejores expedientes académicos, tenemos mejores notas, pero cuando salimos al mercado laboral tenemos un mayor nivel de desempleo y ocupamos muchísimo más los tiempos parciales. Es decir, lo que nosotros aquí estamos formando, este grueso de mujeres formadas y superespecializadas, cuando salen al mercado laboral, se encuentran con una realidad con la que chocan de frente y que está muy vinculado con lo que trabajo yo desde la educación, ¿no?, desde la coeducación, lo que se llama la socialización diferencial de género. Es un poco lo que ha dicho Ana. Quien está ejerciendo los cuidados y las actividades domésticas, quienes siguen siendo los protagonistas de estos cuidados, de estas actividades domésticas, que hace que se vaya generando este efecto tijera, que después vamos a ver más datos y vamos a ver un poco, vamos a profundizar en este tema. No sé si saben la socialización diferencial de género lo que es, pero es como hombres y mujeres, niños y niñas desde nuestro nacimiento somos socializados de forma diferencial para adaptarnos a nuestro modelo cultural de género, el de nuestra sociedad, nuestra España, siglo XXI, porque se ve que hay modelos culturales de género muy diferenciados en distintas partes del planeta. Pero nosotros tenemos un modelo cultural de género que es binario, pero no es solo binario, es dicotómico, es jerarquizado, masculino, femenino y heteronormativo. Entonces nos socializamos y aprendemos e interiorizamos todas las lógicas con todos los códigos desde nuestro nacimiento. Entonces, claro,
Después vamos a hablar del tema de la libertad de elección, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de esta socialización diferencial de género, porque las mujeres seguimos ejerciendo el cuidado en las actividades de mantenimiento, ¿no? Porque evidentemente esto tiene un impacto directo, no solo en la promoción, sino en el tipo de carreras que estudiamos, que no estudiamos, si están unas más masculinizadas, otras más feminizadas. Y bueno, yo creo que esto es importante traerlo a colación. Feminizada sí, después patriarcalizada no. Muy importante, ¿eh? Tal y como decís. Y me ha hecho pensar, claro, si, bueno, hace décadas, ¿no?, que tenemos más alumnas que alumnos, que sacan mejores expedientes, tienen menos abandono, más efectividad en lo que estudian, menor tasa o sea, mayor tasas de titulación y demás. Es curioso, ¿no? En todas las universidades estamos en la lógica del fomento de las vocaciones femeninas en las que llamamos carreras STEM, las politécnicas, ¿verdad, Ana? Y es curioso, ¿no? Si sacan las mejores notas, ahora que esta mañana ha terminado las pruebas de acceso a la universidad, si ellas van a sacar las mejores notas como grupo social, ¿no?, las mejores calificaciones, y pueden elegir, porque se elige así, ¿por qué no eligen las STEM, ¿no? ¿Eligen lo que quieren? ¿Qué pensáis de este tema? Es un tema vigente y polémico, ¿verdad? Bueno, empiezo yo, por la alusión a las politécnicas, porque yo soy profesora en una politécnica y provengo de un ámbito como es la física, que, digamos, se puede encuadrar directamente también en ese núcleo, ¿no? Que además quiero hacer una observación. Normalmente, cuando veo la masculinización de las carreras STEM, siempre digo, ojo, no todas las STEM están masculinizadas. A mí me gusta más concretar o utilizar el término PECS, que aunque que viene también del inglés, como todo, claro, estos términos, que significa Physics, Engineering and Computer Sciences. Esas son las, de verdad, o sea, esas son las más masculinizadas. Yo doy clase en ingeniería mecánica y tengo menos de un 10% de chicas estudiando ingeniería mecánica, pero en física también estamos con índices pues eso, que no llegan al 20%, y además empeorando. Es decir, vuelvo a lo del espejismo de la igualdad también, no estamos mejorando, no. La situación desde ese punto de vista está empeorando. Al lado de mi facultad está la Facultad de Enfermería. Os podéis imaginar que los datos son justo los contrarios, ¿no? El complementario, ¿no? O la facultad tenemos allí, bueno, eso ya podéis imaginar, la Facultad de Gestión Industrial de la Moda. Ya podéis imaginar también el sexo mayoritario, ¿no?, del alumnado allí, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo de las... bueno, esto ilustra un poco eso que decíamos antes, la segregación horizontal, ¿no? Y siempre hay la pregunta, pero entonces, vamos, eligen lo que comentaba Rocío, ¿no son libres para elegir? Bueno, si le preguntas tú al alumnado, o no solo al alumnado, también a muchas y muchos profesores, te dirán que eligen lo que quieren. Hoy en día pueden elegir lo que quieren, pero ¿realmente es lo que quieren? ¿Realmente no están condicionadas o condicionados por esos estereotipos, por esa digamos, socialización diferencial? Es decir, cuando... o sea, yo lo que veo, por ejemplo, en ingeniería mecánica es que la mayor parte del alumnado viene con esa idea del coche, el automóvil. Es decir, me molan muchísimo los coches y entonces son mayoritariamente chicos porque aún seguimos, bueno, los coches, la mecánica, vamos a decir, de los coches y todo eso. Y lo de la moda, pues resulta que son las chicas, es decir, la forma en la que nos hemos educado, en la que nos hemos, bueno, lo que vemos, ponemos la tele, ponemos cualquier cosa en Internet o en nuestras familias, vemos esos roles, ¿no? Esa forma de ser o esos gustos, entre comillas, de las mujeres y los gustos de los hombres, ¿no? Que no son naturales, vamos, eso yo lo tengo clarísimo, son el resultado de eso, de esa sociedad que nos envuelve. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues eso,
por ejemplo, hay un tema que a mí que, por ejemplo, en el ámbito de la física es muy preocupante, ¿no? Que es el discurso de la brillantez, ¿no? Es decir, la imagen que tenemos de un físico, que generalmente no tenemos la imagen de una física, y yo soy física, o sea, y soy una persona normal, pues es, bueno, si buscáis imagen genio en Internet, pues os sale ahí el típico, bueno, friki absoluto. Bueno, por supuesto, una imagen no sé, de Sheldon Cooper. No sé si conocéis, ¿no? De Big Bang Theory, pues vamos, ya está, Sheldon Cooper, el tipo rarito, que tiene problemas para relacionarse con las mujeres, que solo está pensando en fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, y que es muy brillante, ¿no? Y además es eso, es un genio, ¿no? Fijaos que no existe la palabra genia, ¿no? Siempre son genios, Y yo creo que eso ya va desde el colegio, ¿no? Ya se va, y en eso, bueno, una facultad de educación es importante. Ya en el cole ya empiezan a ver, oye, ese chico tal es brillante, es brillante. Pocas veces dicen de las niñas o de las chicas que sean brillantes. Son muy buenas, escriben muy bien, muy obedientes, muy limpias, muy ordenadas, tal, pero brillantes muy pocas veces, ¿no? Entonces, si tú te vas, digamos, vas escuchando, mejor dicho, si nunca escuchas que te están calificando de brillante, y la física, por ejemplo, se asocia a la brillantez, evidentemente tú no perteneces a ese grupo, ¿no? Entonces no vas a estudiar física. O no vas a ir a, bueno, no sé, o en ingeniería, las ingenierías son muy difíciles y tal. Las chicas, en general, siempre nos dicen, es que, bueno, y es cierto, no nos, digamos, tenemos un autoconcepto pues muy distinto al de los chicos, por no calificarlo de otra forma, pero vamos. A un chico en general hay cosas, bueno, ingeniería, pues le viene de serie, ¿no? Es decir, yo si quiero hago ingeniería, aunque tarde 20 años en acabar la carrera. Pero una chica ya no le viene de serie. Tiene que haber todo un condicionante alrededor, una familia muy proclive para que haga eso, una serie de condicionantes para que vaya por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me estoy enrollando, pero lo que quiero decir... Yo más o menos en la misma línea. Los estudios ya nos han dicho, las investigaciones nos han dicho que las niñas y los niños interiorizan los roles y los estereotipos de género a los 4 años. A los 4 años ya han interiorizado sus códigos culturales de género, sus roles y sus estereotipos a través de los distintos canales de socialización, no solo la familia, la formal, la no formal, la informal, que esta mañana hemos estado hablando de ello, ¿no? Pero esto tiene un impacto en la autopercepción que los chicos y las chicas tienen de sí mismos. En la Universidad de Nueva York, de Princeton y de Illinois hicieron un estudio que se ha publicado recientemente en Science, en el que se ha hecho un análisis de la autopercepción de las niñas y de los niños. Las niñas con 6 años ya se consideran menos brillantes que los niños para determinadas profesiones y determinadas carreras en función de esta socialización diferencial de género. Y esto impacta en sus proyectos vitales, esto impacta en las profesiones que van a escoger, esto impacta directamente. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo en la etapa preuniversitaria, para incorporar a las mujeres, empoderar a nuestras niñas, además se llama así, empoderamiento de las mujeres, para que se accedan a las carreras STEAM, ¿vale? En el ámbito preuniversitario y bachillerato, ya llegamos tarde. En bachillerato llegamos muy tarde. Esto se tiene que iniciar desde infantil. Estamos hablando de un sistema educativo formal, ¿no? Por supuesto, en el seno de la familia desde siempre, pero estoy hablando de la educación formal. En bachillerato llegamos muy tarde a la orientación profesional, porque, como he dicho, a los 4 años ya hemos interiorizado roles y estereotipos de género. Por lo tanto, tenemos que empezarlo desde infantil. Yo trabajo coeducación y coeducamos desde infantil para romper esto y generar este empoderamiento de nuestras niñas, pero tenemos también en la universidad la otra casuística, que son carreras que están feminizadas, donde los hombres tampoco están teniendo su lugar, que son las carreras que casualmente se vinculan con esas actividades de mantenimiento y de cuidado que tradicionalmente hemos hecho las mujeres.
los magisterios. Yo siempre hablo del grado de educación infantil. Sí. En el grado de educación infantil tenemos un 94% de mujeres frente a un 4% de hombres. Nos centramos en las politécnicas, en la STEM, pero ¿y qué está pasando con esos hombres que no se están incorporando a esas carreras feminizadas que están vinculadas con la ética del cuidado, que es la pura lógica de la vida? ¿Qué está pasando con esas carreras que implica el concepto de corresponsabilidad? Estamos haciendo en la universidad políticas de corresponsabilidad, pero esas carreras que están asociadas a los cuidados, que están feminizadas, no estamos haciendo un esfuerzo por desarticular también en las etapas educativas previas esas masculinidades hegemónicas y generar no solo el empoderamiento de las niñas, sino en paralelo una desarticulación de una masculinidad hegemónica que se suba al carro de la ética de los cuidados, entendiendo que el cuidado es esencialmente humano, no es un monopolio de las mujeres, claro. ni tenemos que esencializarlo en femenino. No es nuestro imperio de las mujeres. Las personas nacemos vulnerables por naturaleza, interdependientes y ecodependientes, y los cuidados son la base del sostenimiento del grupo y de la comunidad. Necesitamos los cuidados para sobrevivir. Entonces, pero no las mujeres que cuiden, necesitamos los cuidados como concepto. Entonces, tenemos que subir a los hombres al carro de la corresponsabilidad. Si queremos subir a los carros de la corresponsabilidad para que ellos empiecen a incorporarse a esas actividades, a esas carreras universitarias que están feminizadas, que están vinculadas con los cuidados, lo primero que tenemos que hacer es que poner en valor los cuidados. Claro. Tenemos que hacer un reconocimiento histórico y social de lo que han supuesto los cuidados, que porque ya han estado feminizados, han tenido una infravaloración social e histórica que tenemos que empezar a visibilizarlo y a ponerlo en valor. Porque aquí es chico, como yo cuando voy a los colegios, ¿no?, y a los institutos, aquí es chico adolescente, llega y le dice: tú súbete al carro de la corresponsabilidad, pierde el privilegio de no hacer actividades domésticas. Y te vienes a hacer actividades domésticas que tienen desprestigio social y no tienen remuneración económica. Pero te tienes que subir a este carro. Evidentemente así no podemos vender el paquete. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que empezar a entender desde la base una desarticulación total de nuestros valores que sostienen nuestra sociedad patriarcal, para que la corresponsabilidad sea vista como un bien común y es de las personas. Y esa tarea equilibrada. Entonces, así conseguiremos que los chicos que están haciendo carreras feminizadas y que también son estigmatizados, porque los chicos que yo tengo en los grados de educación infantil me dicen lo que le dicen sus compañeros, sus colegas, en fin, con una etiqueta que no voy a nombrar aquí, pero que todos podemos presuponer. También hay que trabajar no solo por feminizar esos ámbitos masculinizados, sino también por masculinizar los ámbitos, por generar un equilibrio en lo que es el ámbito universitario. Claro, y no Si me perder permite- tanto talento, ¿no? Y Estamos perdiendo tanta talento. cualidad que Sí. perdemos como sociedad. Sí, Dinos, bueno, yo Ana. quería decir que también esa línea, que digamos una estrategia que se sigue en muchos sitios para fomentar esas carreras PECs o STEM, como le queráis llamar, entre las chicas, es precisamente un poco yendo a lo mismo, es dándoles la importancia que tienen o, digamos, mostrando la importancia que tienen para el bienestar de las personas, del medio ambiente, etcétera. Es decir, no le puedes vender, por decirlo así de alguna manera, en general a las chicas que, pues eso, que van a hacer, bueno, van a poder hacer ahí, customizar o no sé cómo se dice eso en los coches, bueno, eso. Tunear. O sea, digamos que les tienes que decir y les tienes que mostrar, no engañar, sino mostrar que pues la física, la ingeniería, que todos los aparatos, las cosas que se utilizan o las técnicas que se utilizan, por ejemplo, en medicina, no las hacen los médicos ni las médicas, las hacen pues científicas y científicos, se hacen en las ingenierías, etcétera. Entonces, y demostrarles además, mostrarles cómo eso es importante para la vida, para el bienestar de la sociedad. Y eso enlaza un poco con lo que decíamos al principio. Seguimos dándoles un conocimiento y transmitiéndoles, tanto en la universidad como digamos, en etapas anteriores, un conocimiento androcéntrico, ¿tá? De que todo eso, o sea, ingeniería es algo materialista y para ganar dinero. Y enfermería es para cuidar a los pobrecitos niños, personas que están enfermas, ¿no? Es decir, hay que cambiar esa forma de
digamos, de vender lo que es el conocimiento y lo que es la universidad y las distintas titulaciones. Sí, desde luego. Bueno, vamos a dar un poquito un salto y vamos a ver cómo estamos las académicas. Hace 100 años no llegábamos como estudiantes a la universidad porque, bueno, la sociedad era muy diversa. Ahora ya hemos visto que hemos llegado en bloque, en mayoría. Y entre el profesorado universitario, que somos mujeres, y las académicas, se han conseguido muchos avances, ¿no?, desde hace décadas, pero ¿cómo pensáis que es la situación actual? A ver, cuantitativamente, como bien dices, sí es verdad que las mujeres estamos llegando a todo, estamos consiguiendo todos los hitos de la trayectoria científica, pero estudios recientes, aquí me he traído uno que es muy reciente, de González Navarrete y Cabrera, nos dice el tiempo en el que estamos consiguiendo estos hitos, cómo está ralentizado en el caso de las mujeres. Es decir, tardamos más en llegar a lo mismo. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos visto antes, ¿no? El tema de la socialización diferencial, el tema de los cuidados. De hecho, en este estudio lo que se hace es un análisis del impacto de los ciclos vitales de forma diferencial en hombres y mujeres en la trayectoria científica académica. Hasta los 30 años, hombres y mujeres, tenemos una trayectoria científica muy igualada, incluso las mujeres muchas veces más rápidas y muy por encima, pero a partir de entre los 30 y 40, ¿qué pensáis que se produce? Se produce una disminución de la producción científica de las mujeres y una ralentización en la consecución de estos hitos que se consideran, bueno, aquí han puesto como hitos obtención de la titulación, formación de posgrado, primer empleo, movilidad, doctorando, empleo estable, dirección de proyectos, dirección de tesis, dirección de grupos de investigación, en fin, una serie de hitos, ¿no?, en los que estamos llegando, pero lo estamos haciendo de una forma más ralentizada y, por supuesto, con un sobreesfuerzo, porque se nos añade, aquí hablan de los ciclos vitales de una forma muy profunda, ¿vale?, muy vinculado, por ejemplo, entre los 30 y los 40 con la maternidad y el tema de la conciliación, ¿vale? Antes hemos dicho que si escogemos libremente, existe lo que se llama, Alicia Pulido llama el patriarcado del consentimiento, que es que, claro, cuando estamos dentro de estas lógicas, la hemos interiorizado, la hemos normalizado, ni siquiera somos conscientes de que no escogemos libremente, de que la sociedad nos ejerce una presión sobre nosotros, la forma de nosotros tener que elegir, ¿no? ¿A qué precio estamos las mujeres en la trayectoria, ¿no?, en esta trayectoria? Yo aquí también reivindico en este aspecto el derecho a elegir estar o no estar. Estamos hablando del efecto tijera, estamos hablando del techo de cristal y se presupone ya también que las mujeres sí o sí tenemos que llegar a todos los cargos que se nos ofrecen por el hecho de que tenemos que romper el techo de cristal. Y si encima te autodenominas o tú te autoetiquetas como yo soy feminista, es decir, si tú eres una mujer feminista, se te ofrece un cargo, ni siquiera me dan la opción a decir que no, porque tengo que ser ejemplarizante y tengo que decir que sí porque tengo que romper el techo de cristal, porque si no, que no lo cuestione. Entonces se va en contra de mi libertad y de mi propio deseo. Es decir, una cosa es el querer estar y otra cosa es que yo tengo derecho a estar o no estar y a tener una libertad de elección a la hora de romper este techo de cristal, ¿no? Porque ¿qué ocurre con las mujeres académicas? Hay otro estudio, los estudios luego si queréis yo os los voy pasando, que habla de cómo este empoderamiento permanente que tenemos que estar haciendo las mujeres para llegar a esos espacios que nos han sido al principio vetados y que ahora no nos son vetados, pero está el techo de cristal y nos cuesta más trabajo acceder, ¿vale? Tenemos un empoderamiento permanente que genera una carga mental que está afectando a nuestra salud psíquica, fundamentalmente al consumo de medicamentos, este último estudio que hay, ¿vale? Un agotamiento crónico. Y esto también está muy vinculado con los niveles de autoexigencia que las mujeres nos autoimponemos para intentar demostrar que estamos donde tenemos que estar permanentemente. Es decir, yo estoy aquí porque me lo merezco, porque lo valgo, porque entonces permanentemente con una lupa externa que estamos enjuiciadas, ¿no? Esto está muy vinculado, y ya con esto te decido la palabra, esto está muy vinculado, porque si no yo aquí me podría hablar de todo. Sí, es que nos emocionamos todos. Con lo que Amelia Valcárcel, que supongo que sabéis quién es Amelia Valcárcel, llama la ley del agrado, que Carmen Ruiz Repullo llama imperio, que yo he publicado que ni es ley ni es imperio, que es nuestra cárcel. Las mujeres estamos socializadas en este agrado, en tener que agradar permanentemente, incluso a costa de nuestro desagrado. Y tenemos que un poco romper el síndrome también de la superwoman. Sí. Las mujeres tenemos derecho a mostrar nuestra vulnerabilidad
tenemos derecho a estar o no estar y a elegir estar o no estar. Y es verdad que queremos romper este techo de cristal, pero esto no puede ser a costa de también nuestra propia salud, ¿no?, emocional y nuestra carga mental. No, y yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo porque aún lo estábamos comentando antes, o sea, estamos estresadas porque tenemos que atender a, pues eso, a la carrera, a promocionar, a hacer todas las gestiones que del día a día en la universidad, en el laboratorio, en todo. Y al mismo tiempo seguimos cuidando a nuestros hijos, a nuestros mayores, tenemos todo eso encima, ¿no? Pero es que además, aparte de eso, tenemos también, como que decía antes, el trabajo doméstico dentro de la propia universidad, que solo llevamos las mujeres, y con el trabajo doméstico me estoy refiriendo a todas esas cosas que no se ven, pero que hacen que un laboratorio, un grupo de investigación o un grupo de docente funcione, ¿no? Que es toda la gestión, no sé, lo que comentábamos antes, pues se muere alguien y ¿quién se encarga del tema de la corona, recoger tal? O sea, las mujeres. Hay que hacer una distribución de lo que sea, las mujeres. Es un poco como lo que veo cuando doy prácticas de laboratorio en mis titulaciones, pues siempre, bueno, eso de toda la vida, ¿no? Se hacen grupos de estudiantes, chicos y chicas, y sistemáticamente a las chicas las ponen a tomar las notas. Es decir, ellas no andan, o sea, le dicen, mira, tú como escribes mejor, tú como eres más limpia, más cuidadosa, tú eres la que tomas las notas, haces después el informe. Bueno, pues eso, en los grupos de investigación, una vez que ya somos tituladas, seguimos haciendo eso. Somos nosotras las que nos encargamos de escribir el borrador del paper, de hacer el no sé qué, de enviarlo, de cargarlo en la plataforma, o sea, todo eso, ese tipo de trabajos que al final pues nadie los ve, que no te aparecen en el currículum, todo el tiempo dedicado a pelearte con la plataforma de tal editorial para que meter el paper, o todo el trabajo de, venga, animar a los estudiantes de doctorado, venga, tienes que pedir esta beca, venga, te hago yo el informe, esto, todo ese tipo de cosas las hacemos mayoritariamente las mujeres, ¿no? Ese es el trabajo doméstico que seguimos haciendo dentro de la academia. Hace un par de años, a raíz del sexenio famoso de transferencia, que se demostró, ¿no?, que evidentemente pues las mujeres salimos bastante mal paradas en esa convocatoria. Pues hice un estudio estudio que ya está también hecho y publicado, en el que se veía que las mujeres somos mayoritarias en lo que son los trabajos, las redes, en la creación de esas redes informales para llevar a cabo la transferencia. Es decir, si yo quiero, antes de firmar un convenio de colaboración con una entidad o un artículo 83 para hacer un trabajo de investigación o lo que sea, un contrato con una empresa, hay que establecer toda una serie de relaciones, llamarnos, hablar, hacer estos papeles, pues eso lo realizan mayoritariamente las mujeres. Son, digamos, las actividades informales de transferencia. ¿Eso cuenta después? No. A quien le cuenta esa transferencia es a la persona que finalmente aparece como líder o lideresa, pocas veces, de ese trabajo, ¿no? Entonces, a ver, es que, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Al final es toda esta socialización diferencial de hombres y mujeres que nos está llevando a seguir reproduciendo todos los mismos esquemas que llevamos haciendo fuera de la academia, pero los seguimos reproduciendo aquí. Y la universidad no está haciendo nada por cambiar eso, todo lo contrario. O sea, se sigue manteniendo ese esquema patriarcal, insisto, del hombre proveedor y mujer cuidadora, llevado a su ámbito, pero eso, y desde mi punto de vista, claro, es lo que dices tú, es como en los institutos, ¿no? Renunciar a ese privilegio cuesta, ¿no?
a muchos hombres. Entonces, bueno, hay muchas resistencias a cambiar cosas, cambiar estructuras en la universidad. Gracias. Me gustaría que habláramos un poquito, si podéis resumirlo, en vuestras opiniones y conocimientos respecto a qué han supuesto las políticas de igualdad en las unidades de igualdad de todas las universidades públicas españolas respecto a estos temas que están saliendo en el debate. Bueno, yo... No, habla. Yo creo que la unidad de igualdad, que lleva un recorrido que no es corto, en fin, tiene un recorrido todavía corto, le tenemos que dar más tiempo, pero evidentemente la unidad de igualdad han hecho algo muy importante en la academia, en la universidad, que es empezar a hacer un análisis de la misma desde una perspectiva de género y empezar a sacar la realidad, a mostrar datos. Lo que hemos dicho antes, el rigor científico y la justicia social en la universidad a partir de los datos. Entonces, la unidad de igualdad nos han dado, para empezar, un diagnóstico, porque lo primero que tenían que hacer es un diagnóstico de la situación de su propia universidad para empezar a construir el primer plan de igualdad, ¿no? Entonces, a partir de este diagnóstico hemos empezado a tener los datos de esa segregación horizontal, esa segregación vertical, que son fundamentales para romper el espejismo de la igualdad. Claro. Para decir, ojo, que el ámbito universitario no es igualitario, que aquí hay discriminación y desigualdades. También han hecho algo muy importante, es que a partir de ellos, de estos datos, se han construido unas políticas que intentan revertir esta situación, que vamos lentos, algunas acciones con más acierto, otras acciones con menos acierto. O sea, para eso estamos, ¿no? Es decir, ensayo-error también, ¿no? Hay estrategias que han funcionado, estrategias que han funcionado peor, pero han hecho un trabajo muy importante de formación, de sensibilización, ¿vale? Han creado políticas, han creado protocolos de acoso por razón de sexo, protocolo de acoso sexual, han atendido muchos casos, hablo por mí, yo tengo conocimiento de mi universidad, en la que yo sí que he formado parte de evaluación y elaboración de los planes de igualdad que están ahora. Ha habido muchos casos de atención por violencia de género, agentes distintos de la comunidad universitaria que antes pues no se atendían en la universidad, ¿vale? Están haciendo un trabajo importante que necesita de mucho más rodaje y que necesita de una prolongación que no podemos perder, no podemos echar ni un paso atrás. Estamos en un momento muy delicado, un momento político muy delicado, en el que no podemos ahora mismo perder ni cada uno de los logros que hemos conseguido con el trabajo ingente de estas unidades de igualdad, que dicho sea de paso, cuando se habla de unidad de igualdad, antes lo hemos dicho, es que es unidad, una persona al frente, porque es que en mi universidad la unidad es literal unidad, una persona. Lo certifico porque yo fui la unidad de igualdad. Entonces, claro, un trabajo importantísimo que sí que te ampara en comisiones para elaborar los planes, para recoger los datos, pero al final es una persona que está tirando, ¿vale?, de este carro, y yo creo que hay que reconocer todo el trabajo en positivo que han hecho las unidades de igualdad. Sí, bueno, eso. Te digo que mucho trabajo, mucho. Y además, o sea, con muy pocos medios materiales, porque lo que se le da a las unidades de igualdad es muy poco, y con muy pocos medios humanos, porque la mayor parte de las unidades de igualdad eran unidades. O sea, una unidad era unidad igual a persona. O sea, yo ya le decía a todo el mundo, la unidad de igualdad es mi portátil, porque ahí estaba todo, porque era así. Y, bueno, han hecho muchísimas cosas que ya ha comentado Antonia, pero yo quería aquí, bueno, un poco enlazando con esto último que ha dicho, de que no se puede perder y que estamos en un momento político, bueno, pues complicado. Es que, a ver, acaba de aprobarse ahora, entrar en vigor la LOSU, y la verdad, a ver, yo creo que es una oportunidad también perdida de llevar a cabo o de plantear cambios estructurales para conseguir una universidad realmente igualitaria, ¿no? Conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, en la parte que se refiere a las unidades de igualdad, precisamente en la LOSU aparecen como muy difuminadas, muy... o sea, en la LOSU se hace como un totum revolutum, ¿no?, de mezclando igualdad entre hombres y mujeres, diversidad, equidad, bueno, toda una serie de términos que van, digamos, ocultando
la razón de ser de las unidades de igualdad, que es la igualdad efectiva, conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entonces se hace todo ahí digamos que se va ocultando todo y va perdiendo su capacidad de gestión de todo esto que estamos diciendo, van perdiendo fondos, se va diluyendo todo lo que es la igualdad entre hombres y mujeres en una igualdad genérica, sí, una cosa en la que se meten incluso al mismo nivel. Bueno, por supuesto, con todos mis respetos, pero son problemas muy diferentes, pues la discapacidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad racial, o sea, todo. Y dices tú, vamos a ver, son problemas todos, y la universidad tiene que afrontarlos, pero hay un problema estructural que lleva muchos siglos existiendo y que es este esquema patriarcal en el que las mujeres estamos perdiendo y hemos perdido. Entonces, si todo se diluye, el riesgo de involuciones, desde mi punto de vista, es importante. Entonces, y en las unidades de igualdad está pasando un poco eso. Las nuevas políticas de las universidades en general están yendo a ese mezclar todo, y al final lo veo mal. Bueno, vamos a lanzar estos mensajes para ir concluyendo e ir dando paso a la gente y a sus sugerencias, preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Vamos a intentar cerrar con esos retos hacia el futuro o con esos mensajes importantes de la Universidad Española, pensando en cuestiones de género hacia el futuro. Bueno. No sé. Bueno, yo creo que tiene que quedar claro que se ha avanzado mucho, pero que el espejismo de la igualdad hay que irlo despejando, porque seguimos en una estructura muy patriarcal, que es la universidad. Entonces, hay que cambiar aún muchas cosas, hay muchas razones por las que seguir peleando. Hay brecha salarial, hay desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres, hay todo esto que hemos venido comentando, y eso, digamos, si lo que se pretende, y vuelvo a la LOSU, que dice conseguir una universidad igualitaria, etcétera, entre hombres y mujeres, etcétera, pues yo creo que hay que seguir en la lucha, hay que seguir reivindicando políticas de igualdad efectivas, pero diseñar las políticas y después valorar los resultados, porque muchas veces nos olvidamos de esa parte, ¿no?, de la evaluación de los resultados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en definitiva que se ha avanzado, pero que queda mucho por avanzar. Y el tema, por ejemplo, de la incorporación de la perspectiva de género tanto en la docencia como en la investigación, es un reto que está, en pañales, por decirlo así. Bueno, pues yo creo que el mayor reto de cara al futuro en temas de género de la universidad es precisamente construir una universidad que cambie las lógicas patriarcales con las que se ha construido y que son históricas. Es que, claro, no es un trabajo menor. Nosotros tenemos una universidad que en su organización, en su estructura, en su propia dinámica, estrategia, tiene unas lógicas internas y de funcionamiento que son patriarcales, lo sabemos, tienen un impacto real, estamos viendo los resultados, estamos viendo los datos. Tenemos que alinear la universidad con las lógicas de la vida. Y yo insisto mucho, quizás porque es lo que trabajo, el tema de las lógicas de la vida no pasa por la competitividad, las lógicas de la vida pasan por el cuidado, por cuidarnos una persona a la otra. El cuidado es parte esencial de la sostenibilidad social y económica. Entonces, tenemos que empezar a humanizar la academia, pero humanizarla en términos de equivalencia de personas. Es decir, tenemos que romper esa socialización diferencial de género desde la infancia, construir una socialización equivalente entre personas, ya digo personas, hombres, mujeres, de toda clase social, de toda condición sexual, con diversidad funcional, sin diversidad, desde la interseccionalidad, y que esas lógicas entren en la academia.
En el momento en que las lógicas de la academia empiecen a cambiar, empezarán a revertirse todos estos resultados. Para ello es necesario, como reto de futuro, que las unidades de igualdad no pierdan esa identidad que las caracterizan, que las unidades de igualdad sigan siendo unidades de igualdad de género, porque yo no estoy en contra del resto de igualdad, sino de la igualdad estructural que suponen las desigualdades de género, ¿vale? Entonces, hagan políticas encaminadas precisamente a esa igualdad entre personas, rompiendo roles y estereotipos de género, y entonces así empezaremos a revertir. Para eso, evidentemente, las unidades tienen que tener su propia entidad, tienen que tener su financiación, tienen que tener sus recursos, y tenemos que empezar a hacer una conexión entre la academia y la sociedad. Una conexión que ahora mismo todavía parece que no existe. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Facultad de Educación, es fundamental que exista una conexión entre la escuela y la universidad para poder empezar a trabajar en la ruptura de estos datos tan desalentadores en algunos casos. Y, por supuesto, trabajar también un reto de futuro es romper ese mito de la universidad como espacio igualitario. O sea, tenemos que romper el mito de que la universidad es un espacio igualitario, tenemos que mostrar los datos y dar a entender lo que está pasando para poder trabajar precisamente desde las escuelas en este sentido, ¿vale? Yo creo que son retos bastante importantes y que están alineados con los retos de la propia sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos que son para el resto de personas que participamos en este conversatorio. Creo que los mensajes han quedado bastante claros, ¿no? Cómo es la situación, han ido pasando también los datos. Acabamos con estas evidencias de calidad en los rankings que tienen aquellas universidades cuyos indicadores en los planes de igualdad ofrecen panoramas más igualitarios o con menos discriminaciones. Y ahora es el momento de vuestras participaciones, vuestras preguntas, vuestros comentarios, aportaciones, experiencias. Hola. A mí me gustaría preguntaros, ¿por qué no todas las unidades de igualdad de las diferentes universidades españolas presentáis de forma coordinada alegaciones a la LOSU en ese sentido? ¿Cómo? Que ¿por qué no se presenta la unidad de igualdad de forma coordinada alegaciones a la LOSU en este sentido? Habla de la red. A ver, voy más lejos. Esa, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué prima dentro de la universidad? Todos lo sabemos. Y hago la pregunta... ¿Qué prima, no sé, o más cerca, qué prima dentro de la universidad? ¿El criterio jerárquico o el derecho del trabajo con el artículo 38.4 del Estatuto del Trabajo sobre el derecho a la conciliación? No entiendo, Perdón, es que no resuena. No sé si Ahora- se escucha por el micro, que no lo escucho. A ver, Casi que mejor, o que no lo he entendido. ¿así abajito? Vale. ¿Qué prima? O sea, lo digo también de cara a las unidades de igualdad, etcétera, y a vosotras que tenéis responsabilidad. Aprovecharía y lanzaros el guante. ¿Qué prima? ¿El derecho, la regla no escrita jerárquica o, cuando hablamos de conciliación, el artículo 38.4 del Estatuto del Trabajador, derecho del trabajo, o derecho, mejor dicho, normas internas de una organización pública? ¿Por qué está exenta la universidad pública de aplicar el Estatuto del Trabajador con el artículo 38.4? ¿Quién va a tomar la voz y voto en este sentido en algún momento? Creo que es el momento adecuado, además cuando está a punto de haber un cambio de gobierno, no lo sabemos, pero es el momento indicado. Bueno, si me permitís. A ver, las unidades de igualdad son, están conformadas por personas, pero son parte de la universidad. Y están sometidas a... no son organismos independientes dentro de la universidad, en absoluto. Entonces, bueno, pues las universidades, quienes mandan, y por mucho que en las unidades de igualdad pues tú veas las cosas de otra manera, al final... Estratégico. No hay mucho que hacer. Mi experiencia, ahora como estoy fuera puedo decirlo, es que muchas veces los equipos rectorales utilizan a las unidades de igualdad para darse un baño superficial de igualdad, de feminismo. Yo recuerdo a la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia decirme: ¿qué feminista es tu rector?
Y bueno, bien, yo tenía buena relación con él, pero vamos, no me atrevería a calificarlo de feminista, ¿vale? Entonces, digamos que nosotras estamos muchas veces, uno, lavándoles la cara a las universidades. Por ejemplo, los planes de igualdad les importaban, bueno, a ver, en mi caso, parece que no importaban en absoluto, hasta que se empezó, bueno, en mi caso fue porque hubo una denuncia a la Inspección de Trabajo. Yo caí ahí y no sabía qué me venía encima. Y entonces hubo que hacer el plan de igualdad porque el inspector de trabajo se metió por el medio. Si no, llevaban años y años desde que se había aprobado, la ley, y no había ninguna prisa por aprobarla, por tener un plan de igualdad. Después, ¿cuál es el interés hoy en día de los planes de igualdad? Que se hacen así. Bueno, por una parte hay que hacer todo esto por la igualdad salarial, etcétera, pero también porque para acceder a las convocatorias de proyectos de la Unión Europea, convocatorias de proyectos de no sé qué, hay que tener un plan de igualdad. Cuando tú pides un proyecto tienes que poner plan de igualdad en este enlace. Entonces, ahí interesa, pero da igual lo que ponga dentro del plan de igualdad. Los planes de igualdad al final se hacen con se procurará, se tenderá, se promoverá. Todos esos verbos, lo digo porque yo lo he hecho así. Yo sé cómo se hacen. Bien, entonces, también esto da un poco respuesta a lo que decías. ¿Qué prevalece? Pues prevalece la jerarquía. Prevalece la jerarquía y claro, sí. Se te escucha casi, se te entiende mejor sin micro. Yo te estoy Sí, yo te entiendo mejor sin micro también. Ah, para los de casa, vale. Claro. Sí, para los que están online. No, Mira, lo que sí, comentaba perdona. era, o sea, decía más en el sentido de que, vale, esa es la realidad. Pues entonces, no Ya. sería el momento, efectivamente, no está, o sea, es que porque nadie... No, estamos jugando el juego. Nadie se atreve a poner una denuncia a Claro. la universidad. Sí. La universidad no está cumpliendo el derecho laboral. Efectivamente. Esa es la realidad. ¿Quién va a decir eso? Yo no soy nadie, pero en algún momento, pues como tú has dicho, de repente llegó un inspector de trabajo, el que menos te esperaba, y le puso una... Vamos, yo le puse una vela a mi inspector de trabajo. Está ahí la normativa, está la ley, y es que la universidad, que debe ser la entidad vanguardista, la que mira al futuro, o sea, ¿qué hacemos? Pero mira, a ver, ahora me das pie además, si me permitís. Ahora que estoy fuera, ahora que ya no soy miembro, no pertenezco no dirijo la unidad de igualdad, yo puedo hablar libremente como ciudadana, como profesora de la universidad. Entonces, tanto yo como otro grupo de exdirectoras de las unidades de igualdad hemos promovido la creación de una red que vamos a presentar la próxima semana en Madrid, Reunifem se llama, en la que, claro, nosotras podemos hablar libremente y hemos hecho un informe que vamos a presentar ese día sobre la LOSU. Claro, nuestras compañeras seguimos, yo sigo en relación, y todas nosotras, con las otras compañeras que siguen en las unidades de igualdad y claro, nosotras podemos decir lo que ellas no pueden decir. Entonces nosotras, pues hemos decidido pues echarnos adelante y ahora hablar sin problemas. No sé si conseguiremos algo, no lo conseguiremos. Vemos con muchísima preocupación no solo eso que nos acabas de comentar, sino también lo que dejé caer de alguna manera, esa confusión de términos, esa confusión que no es espontánea, que no es, que es intencionada, desde mi punto de vista, de mezclar todo, mezclar diversidad, igualdad, todo igualdad, así en términos generales. Yo eso lo veo también muy preocupante y lo vemos en la red. Entonces estamos promoviendo eso. Ya te digo, nosotras vamos a hablar, que nos hagan caso es otra cosa. Pero vamos a ver, en las unidades de igualdad se trabaja mucho y estoy convencida, todas en general son conscientes de lo que ocurre, de lo que nos acabas de comentar, pero
Cuando estás ahí tienes las manos muy atadas y te insisto, yo me tapaba la nariz para poner en el plan de igualdad, se procurará, se tenderá a, se velará porque, etcétera. No sé si tenemos alguna otra pregunta o alguna pregunta desde el video streaming. Sandra. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, yo quería hacerles pues una pregunta respecto de lo primero que ustedes hablaban acerca de esas relaciones que existen entre las profesiones que son, digamos que mayormente ocupadas por mujeres y que tienen, digamos que, este asunto de una perspectiva del cuidado, ¿cierto? Es un poco lo que Michael Apple en su libro Maestros y Textos decía, principalmente hablando de las escuelas, que las escuelas estaban organizadas por unos espacios patriarcales, es decir, que las relaciones de poder se manejaban directamente por los hombres, mientras que digamos que las actividades de las maestras eran, digamos, actividades del cuidado, ¿cierto? Y que eso se debía principalmente a dos cosas. La primera es a una reproducción de los espacios sociales que estaban ya determinados por este asunto de lo patriarcal, ¿cierto? Es decir, al hombre como generador de cierto tipo de cosas y a la mujer como cuidadora, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Michael Apple y desde las teorías críticas del currículum y desde todo lo que se ha hecho desde la teoría crítica, esto obedece también a una práctica que es empresarial, es decir, a una tendencia que la sociedad tiene empresarial y que esto se reproduce en los espacios como las escuelas. Ahora bien, ustedes lo decían, eso también pasa en la universidad. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de visión empresarial tiene la universidad? Porque si esto está pasando, en palabras de Michael Apple, lo que se explica es que la universidad está reproduciendo finalmente esas visiones de lo empresarial y estamos convirtiendo a la educación, en este caso, en ese sentido, en un negocio económico y no la estamos convirtiendo en un derecho, es decir, la estamos convirtiendo la educación en un negocio y no en un derecho. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que lo que has dicho es cierto. Esto es lo que se conoce como la reproducción simbólica del sistema. Al final, la universidad y la escuela es una reproducción simbólica del sistema social que tenemos, en términos sociales, culturales y empresariales, es decir, en todos términos. Efectivamente, aquí lo que tendremos que hacer es un replanteamiento del sistema educativo, del paradigma educativo, del por qué y para qué se educa, si es para construir ciudadanía o si es para construir profesionales para el sistema capitalista, ¿vale? En términos empresariales. Me acuerdo que cuando salió la LOMCE, recordáis la famosa LOMCE con todo lo que en el preámbulo había una frase que era muy significativa, que no es lo mismo decir la educación es un derecho que está al servicio de, que parece una frase menor, pero en ese preámbulo ponía la educación al servicio de, que lo estuvimos batallando para que esto se quitara porque la educación no puede estar al servicio de, la educación tiene que ser un derecho, ¿vale? Un derecho constitucional, de hecho, y parece una tontería, pero que en una normativa que regula el sistema educativo, en este caso la LOMCE, que regula el sistema educativo de la educación básica, obligatoria, pusiera en el preámbulo al servicio de, y hablaba de temas de emprendimiento, de temas de capitalismo. Es importante los replanteamientos, un poco los cimientos de qué entendemos precisamente por educación y hacia quién estamos dirigiendo esta educación y en qué se están convirtiendo nuestras escuelas. Yo, como coeducadora que soy, opto por romper esta reproducción simbólica del sistema desde la escuela de educación infantil, desde la educación formal, para poder reconstruir todo este modelo que sabemos que es tóxico para todas las personas. Es que es un modelo que nos perjudica a la sociedad, que nos perjudica a hombres y a mujeres, o sea, no solo a las mujeres. Que el feminismo es una teoría crítica que lo que pretende es justicia social, no solo rigor científico, sino justicia social y equivalencia entre personas, que no nos podemos olvidar de esto, es el bien común. ¿Vale? Entonces, esto es importante dejarlo claro. Tenemos que ir terminando porque a continuación va a empezar, o ya hay gente que se ha ido porque está empezando uno de los talleres.
Entonces, aunque Que lo sea... estábamos aburriendo. No, es que empieza el taller, nos solapamos y siempre, bueno, tenemos esta intensidad. Agradeceros mucho a quienes habéis permanecido hasta el final. Por supuesto, agradecer a Antonia y a Ana Jesús sus aportaciones en esta conferencia conversatorio. Y, bueno, continuamos quienes estéis en el taller y con las actividades de Sarses y Novestic. Muchas gracias. Gracias a vosotros.